Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la mesa correspondiente al viernes 3 de octubre. En este caso, vamos a tener el gusto de escuchar una serie de ponencias muy diversas y vamos a comenzar, si les parece, con el trabajo de Bruno Werneck de la Universidad de Sao Paulo, cuyo título es Tiempo de llorar y morir, usos de la retórica sentimental en el teatro hispanoamericano de la independencia. Bruno, cuando quieras, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Agradezco mucho la posibilidad de hablar con ustedes aquí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Perfecto. paso a la lectura del texto que preparé para coordinar mejor el tiempo. ¿Sí? Bueno, en uno de los capítulos de su monumental El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Paul Hazard dice, cito, el hombre de sentimiento, el hombre de razón, dos tipos humanos que se suceden, uno llega y el otro se va. ¿Y si no obstante no hubiesen pasado las cosas con esa simplicidad esquemática? Si hubiese habido entre los dos algunas complicidades, si la filosofía hubiese ayudado al sentimiento a expresarse e incluso contribuido a su victoria. Fin de cita. Esas preguntas le permiten al filósofo francés rever esa oposición esquemática y distorsionadora y reconsiderar la importancia del discurso sentimental en la ilustración. En contramano de lo que podría sugerir un egocentrismo ensimismado, el lenguaje del corazón que emerge en las luces significó la constitución de un campo que pensaba las formas de intervención en la sociedad bajo el impulso de la benevolencia y de la empatía. Este mecanismo está en el origen de las exitosas comedias sentimentales que en la segunda mitad del siglo XVIII ya se habían instalado en todos los palcos de Europa y también en América con la intensificación de su vida teatral a comienzos del siglo XIX. El concepto sintetiza una serie de nomenclaturas erráticas apelando al carácter híbrido del nuevo género. De la tragedia extraía el tratamiento grave y de la comedia los temas considerados dignos del bajo imitativo. Por un lado, el escopo de la vida y los problemas cotidianos de los hombres comunes, y por otro, la libertad del poeta cómico, pues mientras el tragediógrafo extrae su materia del mito, el comediógrafo puede inventarlo todo. En vez del patos trágico que promueve el terror, el poeta cómico, según el francés Denis Diderot, imagina un nuevo horizonte. Para él, el público, cito, en cada momento debe llevar una sonrisa a los labios y a los ojos deben traer lágrimas. De cita. Se trataba en este sentido de una dramaturgia moral y de circunstancias. Más que el estatuto de los personajes, estaba en juego el drama que la vida les imponía. Prolíficamente traducido en España, el teatro sentimental también dejó huellas en la dramaturgia ilustrada. Es el caso del gran éxito de Entre Siglos, El Cid y las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. En América, el nuevo género fue decisivo para la dramaturgia escrita en la época de las independencias, incorporándose en el conflicto moral de personajes que enfrentan dilemas públicos que, si bien son propios de la tragedia, aparecen por medio de los expedientes claves del teatro sentimental. Paso a comentar algunos casos brevemente. En la colombiana Guatimoc, escrita en 1822 por José Fernández de Madrid, está en juego el destino del imperio azteca. El sobrino de Moctezuma, el príncipe Guatimoc, que le da título, coronado emperador tras su muerte, rechaza las negociaciones iniciadas por Hernán Cortés para que entregue el tesoro del imperio en troca de su libertad. Acosado por la codicia de los conquistadores y convencido de un impulso sacrificial, resta al joven Tlatoani entregarse a los momentos de ternura con su esposa, Tepoxina. Dice Guatimoc, cito, en el furor que me devora el pecho, en la ternura con que te amo, lloras, lloras, amiga, a lo que contesta Tepoxina, su esposa. Guatimoc, ya es tiempo de llorar y morir. Fin de cita. La gravedad conferida a las lágrimas como expediente es, como señaló Auerbach, una creación propia del siglo XVIII. Funcionan como una expresión visible del fuero interior, de la moral. Ellas son, como expediente o motivo independiente, como señala Auerbach, una especie de canal de verificación de una verdad íntima, frágil y por lo tanto más profunda. Ellas aparecen con este poder de síntesis moral en una pieza ligeramente anterior, del año 1817, intitulada Camila o la Patriota de Sudamérica, escrita en Buenos Aires por el fraile chileno Camilo Enríquez. Aquí se cuenta la historia de una joven viuda quiteña que huye del ejército realista a la Amazonia, protegida por los indígenas omaguas, pero para mantener su asilo debe casarse con un ministro asignado por el cacique. Oponiéndose a la propuesta por el amor al marido presuntamente muerto, Camila, como Guatimoc,
prefiere entregarse en sacrificio a transigir su moral incorruptible. Finalmente, el tal ministro se revela como el marido, que no había sido asesinado, como se pensaba. Queda, además del final feliz, la marca de su virtud que conmueve a todos. En la escena en la que cuenta a sus padres la negativa al cacique, le dice la madre Camila a ella: Dios te llene de bendiciones. Levántate, hija mía. El corazón no sufre ni tanto dolor ni tanta ternura. Y dice la acotación. Camila vuelve a su acento, todos se enjugan los ojos, breve silencio. Fin de cita. Mientras tanto, la esposa del cacique, designada como la cacica, trata de apelar a la sensibilidad de su marido, defendiendo el valor del sacrificio asumido por la joven. Dice el cacique: en la administración de los negocios públicos no se debe oír la voz de las mujeres. Tú no tienes cabeza para estas cosas. Ya se ve, la naturaleza dio tanta eficacia a vuestras lágrimas y a vuestros enojos. Fin de cita. En la discusión de la pared como agua, las lágrimas femeninas aparecen como un elemento mediador del conflicto, evitando la confrontación entre hermanos americanos. El corazón recto y compasivo se opone a la razón guerrera por medio de su asumida eficacia. No, la cacica justo va a decir que tiene un corazón recto y compasivo. ¿No? Ellas emergen en el auge del conflicto de otra obra colombiana, La Pola, escrita por José Domínguez Roche en 1820. Aquí vemos la historia de la patriota Policarpa Salavarrieta, que utilizándose de su acceso a las casas realistas como costurera, funciona como una espía para los patriotas. Capturada por las tropas españolas, Pola es fusilada al final de la obra, no sin antes hacer un discurso al pueblo bogotano clamando por su libertación. Lo interesante de la mediación sentimental aquí es donde ella aparece, en dos personajes apenas designados por sus cargos, el oficial y el ayudante, y como un anuncio. Leo, el oficial dice: en otros tiempos vimos que a los hombres sobre las ruinas de su pueblo ha sido vedado que llorasen. En peor estado de un arresto formal, el que un soldado, al morir, un patriota de un gemido, ¿qué habremos pues de hacer? Hoy nuestros rostros el llanto debe haber humedecido, y al presenciar la entrada de este joven, ay de mí miserable, mis suspiros no podrán contenerse, y no sabemos si llenos de furor. A lo que le contesta el ayudante: separémonos pues en el momento, y en un lugar remoto y escondido podremos desahogar nuestros pesares, dando lugar al llanto. Ven, mi amigo. Fin de cita. La ausencia de lágrimas aquí es curiosamente un signo de su poder. La imposibilidad de llorar al penetrar las terribles acciones, al perpetrar las terribles acciones en nombre de la corona, es también una imagen de la crueldad española. Los soldados que realizan la represión contra su voluntad deben evitar que sus rostros se humedezcan para no despertar la ira de sus superiores, quienes, según el texto, son verdugos morales. Para la obra, además de ser enemiga de la patria, la corona española es también enemiga de la sensibilidad. Dice el oficial español: una vez en los códigos escritos no se puede variar, subrayando la visión de los conquistadores como burócratas que perpetran atrocidades en nombre de leyes caducas. La actitud de los combatientes realistas, sin embargo, encapsula el deseo de transgredir los códigos sangrientos motivados por el juicio extraído de su sensibilidad. La crítica, fundada en la moral, cuestiona el deber público impuesto por la política y por ende por el soberano. El oficial afirma acerca de la conclusión de la obra, cito: con que puedes hacer un desatino porque el rey mandado está muy ciego, te ofuscan y deslumbran las divisas, proteger la injusticia de horror y temor. Fin de cita. En esta figuración se cifra la imposibilidad del uso público de la razón, condición sine qua non de la Ilustración, que según la célebre formulación de Kant, permitiría a la humanidad abandonar la tutela de las autoridades y alcanzar su mayoridad. Una vez restringidas los espacios privados por el control violento del espacio público, las lágrimas postergadas de los oficiales se suman a aquellas libremente vertidas por los personajes de las obras anteriores, pues encarnan el signo máximo del cambio en la perspectiva ilustrada. Se Dos confiere, minutos, Bruno, ¿eh? perfecto, ya estoy cerrando. Se Gracias. confiere, según Reinhard Koselleck, investidura política al foro interior de la conciencia humana, que, lejos de la regulación del medio social, puede guardar el germen de rebeldía como un secreto. Las lágrimas funcionan como el momento en que este secreto se anuncia y como un espejo límpido desnudan la moral y por lo tanto, como dice la Camila en otro momento de la obra de Enríquez, arranca del corazón sus afectos. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Además,
perfecto con el tiempo. Muy, muy amable, Bruno, de verdad. Bien, si le parece, continuamos con Cecilia Persic y Tomás Fernández de la Universidad Nacional de Burlingame, CONICET y Universidad de Buenos Aires, con el trabajo titulado El Edipo Rey de Denis Delanois. Bien. Cuando quieran. Bueno, mi nombre es Cecilia Persic. Un segundo. Mi compañero, vamos a presentar una ponencia con Tomás Fernández. Bueno, ya contó Mauricio el origen nuestro. Yo soy doctora en letras clásicas, me dedico a la representación de la locura en la antigüedad. Vengo trabajando desde el doctorado con diversas tragedias y la relación con la medicina hipocrática. Vos, Tommy, ¿querés presentarte? Bueno, digo brevemente nomás que soy filólogo clásico y me intereso sobre todo en la dinámica temporal y su relación con otros fenómenos como la caracterización. Bien, nosotros lo que vamos a hacer un comentario más bien, pues tenemos nada más que 10 minutos. Pensamos que teníamos un poco más de tiempo y habíamos desarrollado un poco más. Nuestro objetivo, o sea, viniendo desde los estudios clásicos, fue tomar una tragedia, o sea, tomamos Edipo Rey. Podemos contar un poco que yo justo vi la película Incendios y le dije a Tommy, tenemos que escribir algo sobre esto. Y surgió la posibilidad de trabajar la película de Villeneuve a partir de ciertos elementos vinculados a la narratología en Edipo Rey. Los invitamos profundamente a ver la película, que es buenísima, o sea, es una gran película en sí misma. Casi gana el Oscar, pero bueno. Así que los invitamos a verla y sobre todo lo que a nosotros nos interesó, porque la mayor parte de la crítica que trabaja esta película, porque obviamente viene el tema relación, porque hay una historia donde hay algunos elementos que parecerían tomados de Edipo Rey, o sea, hay un hijo que tiene relaciones con la madre y la madre tiene estos hijos. En el caso de la película de Villeneuve es una violación, que se descubre a lo largo de la película que es el hijo y el padre de los hijos al mismo tiempo. Los elementos en común a nivel trama los estudió la crítica desde toda, o sea, hay mucha bibliografía, hay tesis doctorales, tesis de grado, muchísimo trabajado y van buscando los elementos en común a nivel trama. Y también van buscando, por ejemplo, la repetición de ciertas cuestiones vinculadas al mi tema. A nosotros no nos interesó eso, más allá de que ya estaba hecho. Lo que nos interesó a nosotros es ir a cuestiones narratológicas vinculadas a cómo se relaciona la prehistoria con la historia narrada en tiempo presente. Y a partir de ciertos elementos vinculados al suspenso, sobre todo, porque y esta cuestión de que es algo sobre todo que lo maneja muy bien Tomás y no tanto yo, que estoy tratando de aprender, vinculado sobre todo al suspenso cuando no se genera a partir de la incertidumbre. ¿Sí? Tommy, te dejo la palabra. Gracias, Ceci. Bueno, gracias, Mauricio, organizadores, colegas que están acá escuchando tan amablemente. Como dijo mi compañera, vamos a tratar de ir directo al grano. Y el grano acá tiene que ver con cómo incendios, y en esto lo podemos correlacionar con Edipo Rey, genera lo que Sternberg llama los efectos maestros, de curiosidad, suspenso y sorpresa. Muy discutidos, por supuesto, con necesidad de ser afinados en un montón de aspectos, pero que siguen siendo súper útiles. Y con esto retomo lo que decía mi compañera sobre la cuestión de la relación entre la prehistoria y la historia. De manera bastante convencional, llamamos historia a lo que comienza con la historia principal, generalmente que transcurre en una especie de tiempo presente, entre comillas. No tiene mayores dificultades saber qué es la historia y qué es la prehistoria en estas dos obras, pero sí tiene una relación fundamental, una diferencia fundamental, y es que en Edipo Rey la prehistoria es descifrada siempre directamente desde la historia principal, nunca de modo autónomo. En Incendios la prehistoria tiene cierta autonomía. Esto también hace que la prehistoria de Incendios sea, en cierta medida, orgánica en sí misma, para bien y para mal. Y lo que nos llamó la atención es que estos efectos maestros de Sternberg, y en particular el suspenso, brillan por su ausencia en la historia principal.
principal de incendios, pero están bastante exacerbados en la prehistoria. Cosas del estilo, ¿sobrevivirá? ¿Qué le va a pasar ahora que mató a un hombre? Etcétera, etcétera. Esas preguntas, incluso por la vida, el bienestar y el futuro de la protagonista. Y esto nos llevó también a la conclusión de que un punto en común que tienen Edipo Rey y Incendios en términos de trama tiene que ver con el desciframiento. Sabemos que Edipo no es tanto una aventura que va hacia adelante, como en cierta medida puede ser la Ilíada o la Odisea, sino una investigación que va hacia adentro, hacia atrás y hacia los costados, hacia dimensiones ocultas de hechos que más o menos conocíamos. No hacia la revelación de nuevos hechos, tanto como hacia el significado real de los hechos que ya conocíamos. Y esta cuestión clave del desciframiento aparece de manera hipertrofiada, diríamos incluso, en Incendios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el desciframiento se combina de manera muy plástica y muy bien lograda con la investigación policial. Por supuesto, alguien podría decir que Edipo Rey es una especie de antecedente de la literatura policial y en algún sentido no sería falso, en el sentido de que pone mucho el acento en el enigma, en el desciframiento del enigma y en esta medida en lo que Barthes llamaría el código hermenéutico. Hasta acá no hay ninguna duda. Pero Incendios lleva esto, no diría un paso más allá, pero sí lo vuelve genéricamente más visible todavía. Y entonces subraya de una manera muy sutil esta correlación que podemos ver entre el género policial en general, el código hermenéutico en particular, hiperpresente, y los modos de generar curiosidad, suspenso y sorpresa, de modos que ya a nosotros siempre nos gusta comparar con Homero, que en Edipo Rey ya iba más allá de Homero en un montón de aspectos, y en Incendios todavía más por esta relación con el género policial. Ceci, te paso la palabra, y si después querés que diga algo más, aquí estaré. Bien, entonces, a modo de conclusión, lo que nosotros nos interesó de este trabajo es sobre todo relevar las cuestiones vinculadas al manejo del tiempo y la perspectiva narrativa en las dos obras. Y algo que queríamos remarcar, porque la obra de teatro, tenemos Edipo Rey, que es una obra de teatro, y Incendios está basada en una obra de teatro escrita por un autor libano-canadiense. Nosotros preferimos trabajar con la versión fílmica, que tiene algunos cambios respecto de la obra de teatro. Primero porque vimos primero la película, la obra de teatro igual se consiguió bastante fácil, pero además porque nos parecía interesante trabajar con algo muy accesible para el público. O sea, que mucha gente de los que leen o nos escuchan pudieran acceder a ese material. La obra de teatro se estrenó en Argentina también, yo no la vi. Y parece que es bastante conocida. Entonces, esta cuestión de analizar la perspectiva narrativa de una película actual a partir de ciertos elementos que encontramos en una tragedia griega nos parecía novedoso porque, como dije antes, todos los estudios previos se orientaban a cuestiones vinculadas a la trama, a ver qué hay en común, porque está la cuestión del enigma y qué puntos en común hay entre la hija de Narwhal, que es la protagonista de la película, qué elementos tienen en común en Edipo, digo, siempre vinculado a cuándo es la anagnórisis, cuándo deja de serlo. A nosotros nos interesó esta perspectiva narrativa y creo que en ese sentido podemos, no sé si inaugurar una nueva área de estudios, pero sí orientar estudios de teatro comparado hacia otro tipo de interés. Fin. Bueno, concluyo Sí. un minutín más. Creo que debemos estar cerca de los 8 minutos. Diciendo justamente que la película, y en general todas las películas, igual que la novela, y a diferencia del teatro clásico, y no solo clásico, Isabelini y demás, sabemos que no puede volver en el tiempo, o sea, no es que no pueda, pero suele no practicar una vuelta en el tiempo o un pasaje hacia el futuro, o sea, una analepsis o una prolepsis, en acto. Generalmente lo hace a través del discurso de sus personajes, no se desplaza en el tiempo como lo hace fácilmente una película o un novelista. Esta diferencia en los modos de gerenciar las temporalidades también es clave. La película Incendios, y al parecer también la obra de teatro, pero en la película es clarísima,
directamente se transporta con la cámara al pasado y le da una objetividad separada de la historia principal. Esto probablemente sea también muy instrumental al momento de hacerla autónoma a su modo, orgánica a su modo, y generar estos efectos maestros, sobre todo el de suspenso, en ese otro mundo, entre comillas, que es el mundo del pasado, al que, pese a todo, accedemos objetivamente. Yo por mi lado no tengo, podría concluir acá, así que les agradezco por la atención. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad. Y aprovecho para aclarar algo que en la introducción no lo dije. En realidad, claro, es verdad que tenemos este tiempo tan acotado, también está por tradición de Congreso y con la buena voluntad de nosotros que estos trabajos felizmente luego pueden llegar a las actas publicados donde van a tener como otro tiempo de desarrollo. Así que con mucho gusto esperamos el trabajo ampliado para las actas, ¿sí? Muchas gracias, Cecilia y Tomás, por la ponencia. Le doy entonces a continuación la palabra a María Fuckelman de la Universidad de Buenos Aires, CONICET y Universidad Católica Argentina, con el trabajo Literaturas Dramáticas del Teatro Independiente 1930-1950. Cuando quieras, María. Bueno, muchas gracias. Este trabajo se enmarca en uno mayor en el que tengo el objetivo de recabar y analizar los aportes que el movimiento de teatros independientes hizo durante sus primeros 20 años de historia a la literatura dramática argentina. Cuando presenté el resumen para participar de estas jornadas, anticipé que el propósito de la ponencia iba a ser realizar un análisis comparativo entre las diferentes selecciones dramatúrgicas llevadas a cabo por los teatros independientes durante los primeros 20 años de este movimiento, y obviamente que de más está decir que el periodo de tiempo seleccionado, 1930-1950, es demasiado amplio y que sería imposible abordarlo todo en un solo trabajo y menos en 10 minutos, por lo que me resulta imperioso hacer un recorte. Antes de presentar a los tres autores sobre los que expondré, me interesa señalar que esos años elegidos para la investigación mayor que estoy realizando fueron ubicados por la tradición historiográfica argentina como aquellos en los que primaron los dramaturgos internacionales, reservando para las obras de autores argentinos la etapa siguiente, iniciada en 1949 con el estreno de El Puente, de Carlos Gorostiza, representada por La Máscara. Sin embargo, en las décadas del 30 y del 40 hubo numerosos estrenos de dramaturgos nacionales en el teatro independiente. Por lo mismo, mi propósito será desarticular, a partir de la exposición de tres casos, Marcos Victoria, Fausto Burgos y José González Castillo, esa primera creencia de que la dramaturgia fue únicamente extranjera, a la vez que evidenciar la heterogeneidad de la misma, no solo en la nacionalidad de los autores, sino también en sus trayectorias y poéticas. Para brindar un mayor contexto sobre la época seleccionada, es importante señalar que la lista de autores y autoras argentinos estrenados en los teatros independientes de Buenos Aires entre 1931, porque en rigor ese fue el año y no 1930, y 1950, a la que yo pude armar y recabar, comprende 210 espectáculos de 116 dramaturgos y dramaturgas. Son menos autores que obras porque varios se repitieron, tienen 2 o más estrenos, y también hubo casos de escritura en colaboración que los conté por separado. Es muy probable que incluso haya bastantes más estrenos que los que yo pude juntar, por lo que la considero una lista tentativa y provisoria y hasta podría tener algún error. Hasta el momento, entonces, puedo hablar de un promedio de más de 10 estrenos anuales de espectáculos escritos por dramaturgos nacionales. Por supuesto que esto no tiene ni punto de comparación con la cantidad que podemos tener ahora o incluso en los años que continuaron este periodo, pero sí marca que pocos o muchos existieron. Del listado total de escritores hay una gran mayoría que fueron nobles, es decir, que sus textos se escenificaron por primera vez en el marco del movimiento de teatros independientes. Por ese motivo seleccioné para esta muestra de 3, 2 debutantes y uno que ya había sido puesto en escena en otros circuitos teatrales antes de el teatro independiente. A su vez, elegí 3 varones, porque de los 116 autores, solo 13 fueron mujeres, es decir, representaron algo más del 11% del total. Sin embargo, mujeres autoras argentinas había. Prueba de eso es que el primer caso de una dramaturga estrenada, Salvadora Medina Onrubia, se dio en 1931, el mismo año en el que se llevaron a escena los primeros dramaturgos hombres dentro del movimiento de teatros independientes. No es que hubo años y años sin mujeres y luego se incrementó paulatinamente la participación. El porcentaje más alto registrado fue del 20%. A todas luces, la representación de las mujeres en la dramaturgia nacional estrenada por los teatros independientes no fue paritaria ni escapó a la lógica patriarcal de la época, que luego, bueno,
continúa aunque con mejoras. De manera que presentar el caso de una autora entre 3 seleccionados hubiera sido sobre representar al género, y en esta oportunidad me interesaba más que quedara en evidencia esa desigualdad. Bueno, ahora sí presento a los 3 autores. Marcos Victoria, 1902-1975. Nació en Tucumán. Además de su carrera como escritor, relevante, escasamente estudiado, cito a Dubati, fue médico neurólogo, investigador y docente, autor de numerosas obras sobre temas literarios, médicos y filosóficos. Sus primeras publicaciones fueron Miradas, en 1929, Las Voces, 1930, Un coloquio sobre Victorio Campo, 1934, El viajero y los paisajes, 1934, y Teatro de Cámara, 1934. En este último ejemplar se editaron 5 textos dramáticos. 3 de ellos se habían estrenado en 1932 en el Teatro del Pueblo: Viajera, Filoctetes o El Orador y El amor en la sombra. Ese mismo año también el grupo de Barletta presentó Palabras en mi muerte, pero yo entiendo que eso fue un poema, no una obra de teatro, pero sí de este autor. Y otro de esas obras publicadas se estrenó en 1936 en el Teatro Íntimo de la Peña, Un hombre. Y del quinto texto, La estufa, no tengo registradas representaciones. En el prólogo de aquella edición, Victoria se refirió al estreno de esas 3 obras que se habían llevado a cabo, cito, luchando contra la inexperiencia de aficionados bisoños pero estudiosos, entusiastas y leales, y contra la oposición oblicua de un charlatán de feria disfrazado con los arreos de director. Fin de la cita. Dando a entender, tal como señala Dubati, que no quedó en buenas relaciones con Barletta, seguramente por diferencias estético-políticas. Casi en forma paralela, según denunció su nietastra, Tabita Peralta Lugones, el prestigioso médico y hombre de letras tenía una vida personal no solo reprochable desde un punto de vista moral, sino también delictivo. La autora de Retrato de Familia, publicado en 2009, sostiene en su novela autobiográfica que su bisabuela materna, Margarita del Ponte, y acá voy a citar una nota periodística de La Nación, después de haberse llevado a su lecho al joven neurólogo tucumano Marcos Victoria, lo obligó a casarse en segundas nupcias con su propia hija, Carmen Aguirre, la madre de Pirí, a la vez que describe el descenso a los infiernos de Pirí Lugones, violada, según lo relata la narradora, por su padrastro, el muy respetado doctor Marcos Victoria, que se introdujo una noche en su cuarto cuando ella tenía 12 años y prácticamente nunca más volvió a salir hasta que ella se casó. Fin de la cita. Susana Lugones Aguirre, Pirí, la madre de Tabita Peralta Lugones, había cumplido 12 años en 1937. Paradójicamente, la trascendencia de Victoria se dio en el campo de la salud mental. Fue interventor del Departamento de Psicología en el golpe del 55 y creó la carrera de Psicología de la UBA en el 56. José González Castillo, 1885-1937, nació en Rosario y fue un conocido dramaturgo, director de teatro, libretista de cine y letrista de tango argentino. Escribió casi un centenar de obras de teatro. La primera que se estrenó fue el Retrato del Pibe, en 1908, a cargo de la compañía de Florencio Parravicini en el Teatro Argentino. En 1928 fundó la Universidad Popular de Boedo, la segunda universidad popular de Argentina, donde estudiaron miles de alumnos, especialmente trabajadores de la zona, durante más de 20 años. En 1932 fundó la Peña de Artistas Pachacamac, junto a amigos y vecinos, y allí se formó el primer grupo de teatro del barrio de Boedo, que comenzó siendo filodramático. Si bien para José Marial, desde 1934, el conjunto adquirió autonomía dentro de la Peña, esto no sucedió hasta 1937, después de la muerte de José González Castillo, su director. A partir de allí, el grupo prendió su denominación definitiva, Teatro Popular José González Castillo, y se asentó como un teatro independiente. Fue precisamente este conjunto el que llevó a escena obras de González Castillo en el marco del teatro independiente. La primera fue en 1937, Pirincho, el hijo del bosque, una obra destinada a las niñeces que había sido estrenada en 1934 por la compañía de Camila Quiroga en el Teatro Corrientes. Luego, en 1938, el Teatro Popular José González Castillo representó uno de los sainetes como Pura Fiesta, como dice Mónica Villa, más conocidos de González Castillo, El Retrato del Pibe. El sainete, el género que más había transitado González Castillo en los escenarios profesionales, era muy poco frecuente en el teatro independiente. Mónica Villa sostiene que el pensamiento de Leonidas Barletta, cito, se oponía al de González Castillo, que en 1937 veía en el sainete no solo un medio natural de expresión en lo que el teatro tiene de comunicación colectiva, de relación simpática primigenia entre el creador y el espectador, sino nuestro auténtico medio de expresión teatral. En 1942, el Teatro Popular José González Castillo llevó a escena La mala reputación. 2 minutos, ¿no? Sí, por favor. Sí, La mala reputación de González Castillo y José Mazzanti, que era un drama de tesis. Por último, Fausto Burgos, 1888-1953, fue maestro, profesor de matemáticas, dramaturgo, escritor y poeta tucumano.
Aunque transitó las distintas etapas de su vida en diversas provincias argentinas, estuvo en Tucumán, en Salta, en Catamarca, nuevamente en Salta, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Bueno, cursó estudios de matemáticas, se recibió, se instaló en Jujuy y en 1918 se estableció definitivamente en Mendoza. Cuando en 1949 el Teatro del Pueblo estrenó El Cóndor Ciego, Burgos tenía 61 años y una prolífica carrera. Ya había publicado más de 30 libros entre novelas, poemas, cuentos y relatos. Sin embargo, no había publicado el único texto teatral que escribió. De hecho, se editó por primera vez póstumamente en 1990. El drama en 3 actos que puso en escena el conjunto dirigido por Barletta. Si bien no tengo la confirmación, no he encontrado que este autor haya sido representado en teatro antes de dicha experiencia. Como señala Graciela González Díaz de Araujo, con esta obra se completa aún más el panorama del teatro dramático folclórico de denuncia social. Bueno, al año siguiente, en el 50, el mismo conjunto, o sea, el Teatro del Pueblo, volvió a estrenar otra obra de él, Canchi Soruco o Los Parias de Montaña. Bueno, algunas cosas las salteo y voy a las palabras finales. Al haber tomado solo 3 casos de un periodo de 20 años, es difícil hablar de conclusiones, dado que cualquier corolario podría resultar apresurado. Por ejemplo, 2 de los 3 autores son oriundos de Tucumán, y si usara eso para sacar conclusiones generales sobre el lugar de nacimiento, serían erradas. Sin embargo, me interesa destacar que las 3 semblanzas presentadas contribuyen a dar cuenta de la heterogeneidad de los dramaturgos argentinos que participaron del movimiento de teatros independientes de aquellos años, no solo en sus trayectorias e historias de vida, sino también en las poéticas elegidas. Por lo mismo, seguiré trabajando en la temática a fin de continuar abordando autores y autoras, no solo sobre sus aspectos luminosos, sino también sobre sus sombras, quienes, aunque muchos de ellos resultaron un poco conocidos y o poco estudiados, realizaron aportes a la literatura dramática nacional en el marco del movimiento de teatros independientes, campo que definitivamente fue fundamental para estimular la dramaturgia argentina. Gracias. Muchas gracias, María. Bien, en esta maratón continuamos con Paula Ansaldo, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Su trabajo se titula Figuraciones del inmigrante judío en el género chico criollo, un estudio comparado. Paula, cuando puedas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, la investigación de la que voy a hablar hoy es parte de un nuevo proyecto que se centra en el estudio de las diferentes representaciones de los judíos y de lo judío en el teatro argentino en la primera mitad del siglo XX. Estas figuras aparecen en la dramaturgia argentina muy tempranamente, a raíz de la inmigración masiva de judíos que comienzan a llegar al país a partir de finales del siglo XIX. Si bien en un principio estos inmigrantes judíos aparecían en las obras mayormente como personajes secundarios, ya durante el periodo de entreguerras se produce un incremento en la cantidad de piezas que tenían protagonistas judíos y cuyos argumentos giraban en torno a temáticas vinculadas a la vida judía. Estas obras fueron escritas por dramaturgos consagrados, estrenadas en los principales escenarios de Buenos Aires y producidas por compañías consolidadas que ocupaban una posición central en el campo teatral de la época. Por ejemplo, la de Aratas y Mari Franco hizo muchas de estas obras. Les doy algunos ejemplos, son muchísimas las obras que tienen personajes judíos, pero por ejemplo está Compra y Venta y Ropa Vieja de Carlos Pacheco, El Barrio de los Judíos de Alberto Bacareza, El Cambalache de Petrov de Alberto Novión, Criollos, Gringos y Judíos de Alberto y Mario Rada, Hermanos Nuestros de Francisco de Filipis Novoa, Judío de Ivo Pelay, entre muchas otras. Y si bien hay una gran diversidad de géneros teatrales en los que aparecen personajes judíos, en esta presentación me voy a centrar específicamente en el caso del sainete criollo, el cual, como saben, pertenece al género chico, también llamado teatro por horas o teatro por secciones, que es una forma de teatro popular caracterizada por su brevedad. Por lo general las piezas tienen un solo acto, dividido en 2 o 3 escenas. Y uno de los principales procedimientos para la configuración de los personajes en el sainete es el uso de tipos, ¿no? Son personajes que, como dice Dubati, están hipercodificados en su caracterización y desempeño de acuerdo a una práctica regularizada. Como sostiene Pelletieri, el principal recurso para construir estos personajes es la maquieta, entendida como una representación paródica y exagerada de diversos tipos, ¿no? El italiano, el español, el criollo o en este caso el judío, cada uno caracterizado por sus rasgos físicos y comportamientos distintivos. En este sentido, los personajes del sainete son tomados de la realidad inmediata, pero reelaborados a partir de una combinación de procedimientos costumbristas y caricaturescos.
La hipótesis de la que parto en esta investigación es que en el caso de los personajes judíos, los elementos caricaturescos tendieron a imponerse fuertemente por sobre los realistas. Estos sainetes fueron escritos e interpretados por artistas no judíos cuyo conocimiento de las costumbres o de la lengua judía era limitado, lo cual dio lugar a representaciones que estaban principalmente construidas a partir de rasgos ficcionales y falsos estereotipos que circulaban en la época. Uno de los tantos factores que contribuyó a difundir representaciones erróneas de los personajes judíos en los sainetes fue la asociación entre inmigrantes judíos e inmigrantes rusos, ya que a comienzos del siglo XX la mayor parte de la inmigración judía que llegó al país procedía efectivamente del Imperio ruso. Este fenómeno puede ser muy claramente reflejado en el caso del lenguaje hablado por estos personajes. En los sainetes, algunos de los parlamentos de los personajes judíos contienen sonidos sin significado, cuya principal función es la de marcar su carácter de extranjeros. Y curiosamente, la cualidad fonética de este lenguaje inventado no evoca al yiddish, que era la lengua que efectivamente hablaban la mayoría de los inmigrantes judíos en ese momento en la Argentina, sino al ruso. En la obra El barrio de los judíos de Alberto Bacareza, que es de 1919, se pueden encontrar varios ejemplos de esta forma de hablar, pero esto se repite en varios de estos sainetes. Les leo un pedacito. El personaje de Don Samuel, que es un judío tradicionalista, dice Rankanotsky, Vitronatsky, Protsky, Transky, Rudinotsky. Y el personaje del otro judío Mauricio le responde Prandernotsky, Fruklianov, Rudinatsky, ¿no? Es como que dijeran apellidos rusos, ¿no? No tienen ningún sentido, ni se parece en ningún idioma esto. Y si se parece a algo es el sonido del ruso, no del yiddish. En este sentido, los autores se alejan fuertemente de la observación de sus referentes reales, en tanto la forma de hablar de sus personajes no responde a la habitual exageración costumbrista, como en el caso de los italianos y el cocoliche, ¿no? Como lenguaje teatral, sino que se trata de una manera de hablar completamente ficcional. Estos diálogos ilustran cómo los dramaturgos solían equiparar a los inmigrantes judíos con los rusos, y esto se ve también en las propias acotaciones. Por ejemplo, el barrio de los judíos se describe a los personajes como hablando con un cierto dejo moscovita, mientras que en la obra El Cambalache de Petrov, que es de Alberto Noviones de 1920, se afirma directamente que los personajes judíos hablan en ruso. Esta identificación probablemente llevó a la aparición recurrente de referencias rusas en la representación de los personajes judíos, por ejemplo, en la asignación de los nombres de estos personajes, que son marcadamente rusos y no tradicionalmente judíos. Por ejemplo, se llaman Fedorova, Petrov, Nicolás Patogrov, Sofía, Alejandro, esto es el Cambalache Petrov. O por ejemplo, la madre judía se llama Vania, en criollos gringos y judíos. No son nombres rusos, no son nombres judíos. En esta última obra, el espacio se define como un conventillo de 2 pisos de cuyas ventanas cuelga el traperío colorinche de la Rusada. Y los personajes judíos son descriptos como rubios que beben té frío, se emborrachan con vodka y hablan sin parar sobre Siberia. No, bueno, de vuelta, son imágenes que tienen que ver con lo ruso, no con lo judío. Estas representaciones, combinadas con el uso de un lenguaje completamente ficcional, evidencian hasta qué punto los autores se distanciaron de sus referentes reales al representar a los judíos, en contraste con otros grupos de inmigrantes presentes en estas obras, cuyo idioma y costumbres resultaban más familiares tanto para los dramaturgos como para el público. Por otro lado, muchas de estas obras construían a los personajes judíos a partir de prejuicios culturales y religiosos, recurriendo a tropos antisemitas como la figura shakespeariana de Shylock o el estereotipo del judío avar. En la mayoría de los sainetes, los judíos eran caracterizados como prestamistas o dueños de cambalaches, ¿no? Casas de compraventa, y estas ocupaciones servían para reforzar la imagen de los judíos como individuos preocupados únicamente por la acumulación de riqueza, a menudo mediante prácticas sospechosas que evidenciaban su supuesta falta de honradez. En la obra Criollos, Gringos y Judíos, de Alberto y Mario Rada, es 1920, por ejemplo, en esta el conflicto se centra en la rivalidad de 2 casas de empeño. Una es propiedad de un inmigrante judío y la otra de un inmigrante italiano. Y ya en la primera escena vemos que el personaje del judío es representado intentando aprovecharse de una mujer pobre sin medios para alimentar a sus hijos y obligada a vender sus únicas pertenencias. En contraste, el comerciante italiano actúa con compasión, ofreciéndole dinero sin aceptar nada a cambio. De manera similar, en el Cambalache de Petrov, también una casa compraventa, el propietario judío es retratado como un estafador y en las primeras escenas se nos muestra como todos sus clientes abandonan su tienda enojados, gritándole insultos como judío amarrete o ruso usurero. En este sentido, puede verse como en el sainete criollo, los personajes judíos quedaban con frecuencia limitados a una serie de atributos negativos, mientras que otros grupos de inmigrantes eran representados mediante una combinación de rasgos estereotípicos positivos y negativos. Los españoles e italianos eran muchas veces retratados como obstinados, ignorantes, testarudos o malhumorados, pero también como trabajadores, honrados o generosos, mientras que los judíos aparecían mayormente caracterizados como avaros, tramposos, egoístas y aferrados a prácticas religiosas consideradas anticuadas.
En los casos en que los personajes judíos adquirían un matiz más positivo, solía tratarse de miembros de la segunda generación de inmigrantes presentados como más argentinos que judíos. Por lo general, el objetivo de estos personajes, los personajes de los hijos, era casarse con un criollo por fuera de la comunidad judía y eran personajes que adoptaban costumbres locales y se apartaban de sus tradiciones religiosas o culturales, en suma, de su judaísmo. De esta forma, cuanto más se distanciaban los personajes judíos de su identidad y su religión, más positivamente se los caracterizaba en estas obras. La mayoría de los sainetes apelaban al tópico de los matrimonios mixtos, que les servía como un prisma para examinar el conflicto étnico y el choque generacional entre los inmigrantes y sus hijos, ya integrados en la sociedad argentina. Mientras Dos que las minutos, madres Paula. judías en general brillan por su ausencia, ya estoy cerrando, los padres eran usualmente construidos mediante una misma fórmula. El inmigrante judío en el sainete prácticamente siempre era dueño de una casa de compraventa, se preocupaba constantemente por el dinero y su principal objetivo era garantizar un matrimonio económicamente ventajoso para su hija dentro de la tradición judía. Y siguiendo esta estructura del binomio padre-hija, Shylock-Jessica, no en el mercado de Venecia, las hijas de los judíos siempre estaban enamoradas de personajes no judíos y con ayuda de un criollo generoso o de un judío acriollado, lograban en el final de la obra fugarse con ellos. Y si bien este tópico de la pareja imposible y el uso de los elementos sentimentales para darle unidad a la trama eran recursos comunes en este tipo de sainetes, en el caso de los personajes judíos estos adquirían una capa de sentido adicional. En los sainetes tradicionales, el final feliz consistía en un matrimonio entre italianos, españoles y criollos, en el que los personajes de la generación inmigrante finalmente aceptaban que la Argentina era una tierra de libertad en la que sus hijos podían casarse con quien quisieran. Pero para los judíos esto significaba también renunciar a un aspecto fundamental de su identidad, su religión. A diferencia de los italianos o españoles, quienes podían más fácilmente asimilarse al crisol de razas de la Argentina, sin necesidad de abandonar su fe, estos sainetes parecían querer decir que para ser aceptados, los inmigrantes judíos debían abandonar los aspectos de su judaísmo que entraban en conflicto con los valores modernos de la sociedad argentina. Así, en la mayoría de estas obras se acusaba a los judíos de mantener prejuicios religiosos, irracionales y primitivos. Por ejemplo, les dicen que tienen ridículos prejuicios de religión y de casta. En el barrio de los judíos, un personaje les dice: ¿qué religión ni pavadas? Aquí no hay más religión que el amor. Pero en este sentido, es importante señalar que en muchos de estos los personajes de la muchacha judía y el criollo se casan, de hecho, por iglesia, en Argentina. Bueno, Hola. Mauri, creo que es el internet de Paula. Sí, Ok, perdón, perdón. Estaba en se me fue esa la confusión. conexión. ahí estás, Pero Paula, ahí te escuchamos otra vez. sí, ¿Me escucha? sí, ahí te escuchamos, Paula. Lograste cerrar, ¿verdad? Aunque se cortó en un Yo no los momento. No escucho, sé si pero quieres. bueno, sigamos. ¿No nos escuchás? Bien, igual creo que quedó grabado el cierre, aunque se cortó en un momento. Bueno, en todo caso, retomamos con Paula al cierre a la hora del diálogo, por si le quedó algo pendiente. Continuamos, en este caso, con Mayra Ortiz Rodríguez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su trabajo se titula Lope de Vega, Ángela de Acevedo y las genealogías del decir teatral. Mayra, cuando quieras. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Yo hice una breve presentación que si puedo la comparto. No tengo permiso para compartir en este momento, si me lo dan lo hago y si no, puedo hacerlo sin la presentación sin ningún problema. Ahí te lo damos. Ya podés Luciano. compartir. Sí. Buenísimo. Gracias, Luciano. A ver, creo que ahí están viendo el inicio. Perfecto. Bueno, arranco entonces, me presento. Mi nombre es Mayra, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirijo un proyecto de investigación sobre la literatura española del Siglo de Oro, que es mi área de trabajo, sobre las escritoras en el Siglo de Oro español, que se titula La Fémina Inquieta, escritura por y sobre mujeres en el Siglo de Oro, porque siempre quienes nos formamos en el siglo pasado, al menos en literatura española, estudiamos lo canónico. Si yo digo Siglo de Oro, si a alguien se le viene a la cabeza alguna representación es
El Quijote, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, etcétera, pero raramente aparece alguna figura femenina. La que aparece habitualmente es Teresa de Ávila, no como Teresa de Ávila, sino como Santa Teresa de Jesús, con toda la impronta religiosa que esto conlleva, que también fue muy criticada, y el nuncio papal de aquel momento la catalogó como fémina inquieta, andariega y contumaz, con un sesgo muy peyorativo, que es la frase que nosotras tomamos para nuestro proyecto de investigación actual. Como investigo teatro, me propuse hacer un recorrido sobre qué sucedía con las dramaturgas en este momento, porque nunca en ninguna currícula se las estudia, y las hubo. Tuvieron la complicación superior a cualquier otra manifestación escrituraria de publicar teatro y representarlo con todo lo que esto implicaba en su época, pero las hubo. Llegan a nosotros muchos nombres, pocas obras. Solo de 5 dramaturgas de tema profano llegan a nosotros sus obras, que está muy interesante, que recién Bruno hablaba de esta construcción de la mujer leal en el teatro, ¿no? De la mujer que, pese a la ausencia del marido, se sigue sosteniendo como una figura de firmeza. Justamente una de las dramaturgas tiene una obra que se llama La firmeza en la ausencia, que es Leonor de la Cueva. Dicho todo esto, siempre el paradigma del teatro de este momento va a ser Lope de Vega, que funda una nueva manera de hacer teatro que va a ser la base del teatro posterior, del que llega hasta nuestros días. El salto cualitativo respecto del teatro clásico es Lope quien lo da, y luego es exportado al resto de las naciones, con su arte nuevo, que lo escribe en el año 1609. Lo que es interesante es que dentro de todos los preceptos que él propone en este arte nuevo, que no voy a recorrer en este momento, pero solo menciono que él mismo establece ciertas innovaciones respecto de su propio arte nuevo, porque es un hombre muy longevo y muy prolífico. Entonces, dentro de su producción dramatúrgica va generando una serie de modificaciones sustanciales, por lo que se habla en su teatro de un modelo dramático en evolución. Dado por su búsqueda de afirmación como dramaturgo, es una figura muy interesante porque en un principio reniega de ser teatrista, no por el teatro en sí, sino porque quería en realidad ser reconocido dentro del canon literario de la época, que estaba determinado por la poesía lírica. Pero esto también se vincula con un espectador que es cada vez más capaz de decodificar la complejidad de sus propuestas, y obviamente a la madurez escritural de su arte dramático. Todo esto hizo que él conjugue su última obra dramática, que es Las Bizarrías de Belisa, con unos giros propios sobre su propia fórmula. Y Lope de Vega además es un dramaturgo muy interesante porque construye figuras femeninas muchas veces cercanas a los límites de lo correcto en esta sociedad, y son personajes mucho más complejos que los masculinos. Las Bizarrías de Belisa, entonces, es un buen puntapié para analizar algunas cuestiones vinculadas a las dramaturgas, porque va a construir un modelo de mujer que es tomado y reformulado también por las dramaturgas posteriores. Por estas cuestiones de los avatares socioculturales, el único manuscrito conservado, firmado por Lope de Vega, está en el Museo Británico en este momento, pero es una obra filológica de gran valor a la que se puede acceder. Y la pandemia nos dejó la buena aventura de las ediciones facsímiles digitalizadas, a las que también se puede acceder libremente. Acá tienen el último tomo, que lo publica su hija de manera póstuma, donde aparece esta obra con pocos personajes y una protagonista femenina muy potente, a la que vamos a volver en breve. Esta obra es la que es posible poner en vinculación con una dramaturga que tuvo una carrera en el Siglo de Oro y que fue reconocida en su tiempo, pero por diversos mecanismos político-culturales, las voces de estas dramaturgas fueron acalladas en los siglos posteriores, no fueron enseñadas, no fueron traducidas, de manera que hay un proyecto de silenciamiento que recién a fines del siglo XX está dejando de ser tal. Y bueno, uno de los objetivos también es sacar a la luz esta manera propia de algunas dramaturgas de hacer teatro en este momento.
porque en el siglo XVII, contra lo que uno suele pensar, hubo ciertas posibilidades para que la literatura escrita por mujeres tenga un carácter más prolífico. Obviamente el uso de la imprenta ahí también jugó a favor, pero también hubo un incremento considerable de la alfabetización femenina, se consolidaron ciertos mecanismos de la sociabilización de la práctica literaria, hubo certámenes poéticos y justas donde se las premiaba también a las escritoras. Obviamente esto no va a tener el caudal de los escritores varones, pero es interesante considerar que escribieron y lo hicieron con ciertos giros que les son propios. La figura de la escritora que hoy nos ocupa, que es Ángela de Acevedo, aparece primera vez registrada por este señor que aparece en pantalla, que es Diego Barbosa, portugués, que lo que hace es una suerte de enciclopedia, esa biblioteca lusitana, de quienes habían nacido en territorio portugués y eran personas culturalmente de valor. Y aparece ella, Ángela de Acevedo, cuyo nombre es escrito de maneras diversas dada su procedencia portuguesa. Todo parecería indicar que en uno de los viajes de Isabel de Borbón con su corte a Portugal, llama la atención, ella siendo muy joven, y la lleva a su corte en Madrid. Hay todas unas dilucidaciones muy actuales, inclusive hay una investigadora que publicó una tesis, Serena Provenzano, en 2019, donde sostiene que no perteneció a la corte de Isabel de Borbón, que solo se quedó en territorio portugués, pero escribía en castellano porque era la lengua imperial, lo hace con suma destreza, lo cual sería raro. Pero bueno, en este texto de Diego Barbosa es donde aparece por primera vez este nombre, puesto en valor por su producción literaria, y además indicando esta supuesta pertenencia a la corte. De esta dramaturga tenemos 3 obras conservadas. De las 3 obras conservadas, solo una es una comedia de tema profano. Las otras 2 son una comedia de santos, donde se explica quién es Margarita del Tajo, y por otro lado, la que tienen ahí puesta en medio es una comedia muy interesante, porque si bien aparece la exaltación mariana, la exaltación a la Virgen, hay todo un juego con la ludopatía del protagonista que construye un híbrido genérico muy interesante. La que simplemente quiero traer a colación respecto de su vinculación con Lope de Vega es El muerto disimulado, que es entonces la única conservada de tema netamente profano. Es interesante también filológicamente hablando porque se conserva una edición suelta. Habitualmente la publicación en este momento eran dentro de partes de comedias, dentro de antologías, lo llamaríamos hoy en día, dentro de compendios de un solo autor si era muy reconocido o de varios si no tanto. Y esta obra aparece suelta en la Biblioteca Nacional de España, de manera que no se sabe ni cuándo fue publicada y mucho menos cuándo fue compuesta o representada. Hay toda una especulación que si la dramaturga trabajó para la corte, posiblemente la comedia podría haber sido representada en la corte, incomprobable al menos para nosotros. También es preciso en qué momento se ambienta la acción, pero dentro de esta serie de imprecisiones hay 3 rasgos que quiero mencionar que la vinculan directamente con las bizarrías de Belisa de Lope de Vega, que claramente es anterior. Si es de 1635, esta obra hay 2 vertientes, una que indican que sería de alrededor de 1650 y otra un poco posterior. Sea cual fuere su datación real, evidentemente tiene una vinculación con la obra de Lope de Vega. Primero, Mayra, 2 minutos, por favor. sí, ya cierro con esto. Bueno, acá tienen una lista de las ediciones modernas para visualizar que recién a fin del siglo XX alguien dijo, bueno, esto amerita ser publicado, ¿no? 3 son las vinculaciones que puedo establecer con Lope de Vega. Primero, que en la obra de Lope de Vega, ahí tienen un fragmento donde se inaugura la acción con la protagonista entrando vestida de luto, y lo que la hace vestir de luto es que ella proclama que ha perdido su libertad. La protagonista de la obra de Ángela de Acevedo, del mismo modo, entra reclamando a su padre que no tiene la libertad en una sociedad donde la mujer, si no tenía un guardián del honor, claramente no podía acceder a él. Por otro lado, ambas reciben cartas de pretendientes, de un pretendiente de un noble de mayor jerarquía, que ambas también
tienen el valor de negarse a eso y de renegar inclusive que están siendo cortejadas. Y además, ambas lo que hacen es todo un raconto, que poner en diálogo los dos parlamentos es muy interesante, donde relatan cómo han conocido a un hombre que les ha llamado la atención y ese hombre pasa a ser, en lugar del sujeto de deseo, como era el protagonista en todas las obras del siglo de oro español, pasa a ser objeto, está el hombre objetivado, ¿no? Y este es un movimiento muy interesante. Entonces, a modo de cierre, lo que me gustaría mencionar es que es muy productivo recuperar voces que han quedado en los márgenes del canon, en este caso voces femeninas, porque además de establecer esta suerte de redes y vinculaciones comparativas muy productivas para nosotros que las estudiamos y formar series literarias, también tienen giros que les son propios, que muchas veces lo que hacen además es atravesar toda la norma de la época y proporcionar una mirada muy particular sobre una literatura que ya está consagrada, que se considera estandarizada, pero que el canon claramente amerita ser revisado. Dicho todo esto, les agradezco mucho. Muchas gracias, Mayra. Bien, entonces podemos entrar a la última exposición, en este caso de Camila Cardoso, de la Universidad Nacional de Cuyo. El título de su ponencia es Centralismo teatral, una frontera provincial centrada en la capital y su efecto de hegemonía en los departamentos de Valle de Uco. Sí, Camila. bueno, muchas gracias por presentarme. Bueno, como ya saben, ya dijeron el título. Me parece muy importante antes de empezar comunicarles que yo soy del departamento de Tunuyán, dentro de Mendoza, conforma esta parte del Valle de Uco, y lo explico porque es muy importante para mí exponer o investigar desde donde estoy implicada, porque bueno, la Universidad Nacional de Cuyo está en la ciudad de Mendoza, entonces yo viajé durante 5 años viviendo las dos realidades, lo que es el centro, la ciudad, la gran ciudad de Mendoza y los departamentos del Valle de Uco, de la periferia, los márgenes. Entonces, en mi investigación intento analizar el fenómeno del centralismo teatral, como lo explica el título. Existe un centralismo teatral en todos los territorios, como ya lo sabemos. En este caso, en mi caso, está en Mendoza capital. Y yo me refiero al centralismo teatral hablo de lo que es encontrar la cantidad de información, de actividad teatral. eh, Cuando uno busca cómo es o qué actividad teatral hay en Mendoza, directamente nos sale la información del centro y no desde de los márgenes, qué es lo que sucede en los márgenes. Entonces esa es mi preocupación, es decir, bueno, no hay información sobre el lugar en donde yo vivo o donde la gente, mis vecinos, compañeros también viven. Entonces, identificar qué sucede en la periferia en cuanto a la actividad teatral. Entonces, a partir de eso, hablar de fronteras, que es mi primer concepto, está dentro del título, entender que hay una frontera entre la ciudad capital y el Valle de Uco específicamente, tomando dos conceptos de lo que es la frontera. Uno propuesto por Bourdieu, perdón si es muy mala mi pronunciación, ese apellido siempre me costó, eh, que habla de una frontera simbólica, que es una diferencia hecha para ser sentida, percibida como una diferencia significativa. Cierro cita. Y también el concepto de frontera propuesto por Néstor García Canclini, que habla de las fronteras también como una zona de contacto, tensión y disputa. Entonces, a partir de esto, que es la frontera que nos divide en tanto políticamente, geográficamente, simbólicamente, hay una división, una diferencia meramente teatral. Y lo que quiero hacer es exponer estas diferencias. Bueno, tomando lo que dije anteriormente, ya hay una cartografía eh, expuesta de lo que pasa con la actividad teatral, el ámbito teatral en la ciudad. Mi trabajo, mi tarea en esta investigación es hacer una cartografía del Valle de Uco y ponerla en comparación con la ciudad capital. Para estudiar estas cartografías, estas diferentes cartografías, se decidió tomar 4 factores
que intervienen en lo que es el circuito de representación dentro de lo que es el teatro. Eh, Como primer factor, hablo de la infraestructura y las salas teatrales, que ya nuevamente a lo que es la frontera hay una división significativa, una diferencia significativa. En la ciudad hay una gran cantidad, hago un listado específico de cuáles son las salas o lugares donde se produce el convivio que están funcionando hoy en día, pero en los márgenes la diferencia, o sea, se nota que es muy baja la cantidad de espacios en donde se puede reproducir este convivio. El segundo factor es la cartelera teatral y la cantidad de elencos. También hago un listado hablando de esto, de la gran cantidad de, de, de propuestas teatrales que se dan a lo largo del año en la capital provincial, pero la baja cartelera teatral y cantidad de elencos que se encuentran en el Valle de Uco. Como tercer factor, hablo también de pongo en la balanza lo que son los géneros y las estéticas, qué es lo que se ve, qué es lo que se produce para el consumo, y que obviamente qué es lo que se consume en cada cartografía, en cada territorio. Es muy amplia la cantidad de variedades de teatro que circula y que se consume en la ciudad de Mendoza, y muy baja lo que se ve y lo que se consume en los departamentos del interior o de los márgenes. Mayoritariamente dentro del Valle de Uco, por poner un número nada más, el 90% de las obras que se presentan son de teatro para las infancias y el 10% restantes para la gente adulta. O sea que ya hay un tema de diferencias entre lo que se ve y lo que se consume, que genera un hábitus también en el espectador, en todo lo que es lo social. El adulto en el Valle de Uco no está acostumbrado a ir al teatro porque siempre en el teatro hay producciones infantiles, que encima solamente están durante momentos específicos del año. No es que se mantiene una cartelera activa durante todo el año como lo es en la ciudad de Mendoza. Y como último factor, los espacios de formación, que me parecen algo muy, muy importante de lo que hay que hablar. Al ser el centro potencial del teatro de la ciudad de Mendoza, se cuenta con academias de formación profesional, la Universidad Nacional de Cuyo, etcétera. Pero dentro de lo que es el territorio valletano, no hay espacio de formación profesional y lo que hacen los actores o los interesados en aprender es viajar a la ciudad. Es lo que yo digo el escape del artista. Ni siquiera encuentra lugar para representar, el público no está acostumbrado a ir a verlo, entonces el escape de la persona que habita el territorio valletano va a ser irme a la ciudad. Bueno, después de haber ampliado un poco en exponer qué es lo que pasa en la ciudad y exponer qué es lo que pasa en la periferia, hacer una comparación y ver que existe un desequilibrio y que la actividad está centralizada de manera desigual en la capital mendocina. Esto es involuntario, uno no dice, bueno, vamos a poner todo en ciudad y que ahí se va a quedar y en los márgenes no va a pasar nada, no, esto es involuntario, pero hace una diferencia significativa. Involuntariamente se jerarquiza. Tenemos arriba de la pirámide la actividad teatral y el ámbito teatral eh, a la ciudad. Y por debajo siempre quedamos relegados o invisibilizados, no a propósito obviamente, lo que son los márgenes. Y por eso mismo digo, este estudio me parece importante, no solamente personal, sino que no hay una información de qué es lo que pasa acá. Yo quisiera ver qué ha pasado antes en la historia y ni siquiera hay registro de qué sucedió en el Valle de Uco. Entonces, bueno, quiero empezar a hablar de eso, ya con esa investigación. Lo que sí me interesa aclarar para ir cerrando más Mira, o menos, perdón, 2 minutos, ¿eh? sí, Gracias. para ir cerrando, es que este trabajo no busca victimizar la periferia, sino que me interesa nombrarla, comprenderla, para eventualmente poder transformarla. Yo creo que habiendo un registro de todo lo que sucede, puede empezar a fomentarse un cambio, ¿no? Bueno, para ir cerrando, la base en donde yo me apoyo para investigar son, como ya dije, la cartografía radicante propuesto por el maestro Dubati, y por otro lado, a Bourdieu con el hábitus.
el habitus para analizar todo lo que es la sociedad en donde se mueve lo teatral, el acontecimiento teatral. Así que bueno, eso sería todo para cerrar. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, muchas gracias a todas, todos por las exposiciones. La verdad que se configuró una mesa sumamente heterogénea en temáticas. Eh, por supuesto que sería muy difícil hacer un resumen o buscar un factor común, ¿no? Para nada esa es la pretensión. No obstante, si hay cosas que en estos minutos que nos quedan, estos 15, 17 minutos que nos quedan antes del cierre, quiero habilitarles la palabra, a ver si alguien quedó con algo que quería desarrollar y que no pudo por el corto tiempo previsto para desarrollo en este momento, o para abrir una secuencia de diálogos o preguntas de las distintas exposiciones. No sé si alguien quiere tomar la posta o alguna consulta, duda, ampliación que quieran hacer. Yo solo quería hablar de un dato interesante que veo que hemos no compartido, sino que nos diferencia demasiado, por lo menos a mí, de todas las investigaciones que han ido hablando son registradas, son cosas que han pasado en donde ustedes van haciendo su propio análisis y destacar que por ahí es buenísimo tener esto, el registro, lo que sirve registrar las cosas para todas estas investigaciones que están proponiendo. eh, Me hace poner un poco triste a mí por decir, eh, de Mendoza Ciudad sí tengo registro, pero de Tunuyán no, entonces, ¿qué hago? Eh, es No, fundamental igual, Camila, me parece el re trabajo. interesante la perspectiva que tomás de esta idea del reconocimiento de las zonas de margen o periferia en relación con sus desafíos, ¿no? Creo que esta cartografía que estás armando será justamente la posibilidad para que en un mediano plazo podamos conocer algo de tu región y también pensar políticas culturales, desafíos educativos vinculados con las artes, que siempre estos diagnósticos ayudan. Así que Ujú. nada, al contrario, felicitaciones por el desafío que estás haciendo. ¿Sos estudiante de grado o ya te recibiste? Estoy estudiante avanzada de la licenciatura en arte dramático. Eso. Perfecto, bueno, me alegro que avances en esa línea. Además, esta sería mi investigación de tesis, eh, Ujú. pero no quería que quedara solamente como tesis, sino poder llegar a Bien, esto, de usarlo acá. bárbaro. Bueno, quizás un factor común que podemos destacar, ya que digo porque por lo menos dos o tres ponencias se vincularon, es bueno, esta revisita que estamos haciendo desde distintos puntos de vista sobre las configuraciones de feminidad en las dramaturgias, ¿no? Eso me pareció un punto interesante, porque tanto, bueno, desde la exposición de Mayra, pero también en esta vinculación que la propia Mayra señalaba con Bruno, e incluso en los trabajos de María aparecen estas configuraciones de feminidad, pero también ¿no? En la mujer que canta, en la versión de la mujer que canta, que Cecilia y Tomás trajeron, y en esa vuelta de tuerca o de esa reapropiación de lo narratológico que ellos traían. Eso me parece sumamente interesante porque sin lugar a dudas es uno de los tópicos de mayor interés en los estudios comparados contemporáneos, ¿no? En ese punto me parece que se puede buscar una matriz de diálogo. Pero bueno, no quiero yo eh, cerrar o hacer síntesis forzada, sino dejo la palabra para si alguien tiene alguna pregunta, comentario, como lo hizo ya Camila. Bueno, me animo yo entonces, porque en un punto, respecto de esto del mundo de las feminidades, por ejemplo, en el trabajo de Bruno, me interesó esa lectura de él llorar y morir, y me preguntaba si no habría allí alguna posibilidad para poner este análisis, las corrientes de la comparada, que nos interesa en este congreso, pensar, por ejemplo, en los estudios del giro afectivo, ¿no? Que me parece que hay una serie de proposiciones teóricas, conceptuales que a Bruno le podrían favorecer en ese estudio que muy interesantemente él está estudiando desde la retórica, ¿no? Y lo tiraba ahí como una posibilidad, como un aporte para Bruno,
pensando en estas combinaciones. Y una pregunta, María, que yo siempre he tenido muchas posibilidades de escucharte, y otras veces, por suerte, era preguntarte sobre con qué base de datos estás haciendo este muy lindo trabajo de registro, ¿no? Lo que encuentre. Sí, o por ejemplo, lo del Teatro del Pueblo tiene una base más sólida, si se quiere, por el libro de Pelletieri y equipo, y entonces es que es donde Lorena Bercero hizo un trabajo de sintetizar todos los estrenos, y entonces yo ahí fui sacando nacionales, que también es apasionante porque cuando uno no encuentra nada... Yo asumo o infiero que es nacional, porque también pienso, si fuese un autor internacional que llega a Buenos Aires, si yo googleo o busco algo debería aparecer. Entonces, cuando hay nombres muy que no encuentro nada, nada, bueno, presupongo que son nacionales, bueno, explico. Y después, no tengo una cosa ordenada, arranco de investigación como cualquiera, bueno, pongo el nombre, a ver qué me aparece, voy buscando, hay cosas de lo más sorprendentes en este tipo de recopilación. Incluso hay dramaturgos que se hicieron conocidos por otra labor y que también aparecen haciendo teatro. Bueno, el caso este de Victoria me llamaba mucho la atención su situación personal tan extraña, y me parecía que, bueno, que sí estaba armando semblanzas, porque, bueno, este trabajo que estoy haciendo es a propuesta de Jorge Dubati, por supuesto, que siempre muy generoso a la hora de pensar cosas, y algo que pretendía ser un trabajo. Yo le dije, mira, Jorge, esto no va a poder ser un trabajo porque es muchísimo. Y bueno, era un trabajo para el boletín de la Academia Argentina de Letras, que ya se lo entregué, todavía no se publicó, pero que solamente abarca autores nobles 1931-1932, por el volumen y ahí también publico esta lista, que la lista todo el tiempo, si me aparece algo, voy agregando a raíz de... Por supuesto, revisé todo el material que yo tengo sobre teatro independiente, pero no tengo un lugar para ir a buscar, es simplemente buscar y compilar, compilar, y después a esa lista lo dividí por tres categorías. Eso para mí no es algo que esté publicado, pero los que debutaron en el teatro independiente, digamos, sus textos por primera vez se llevaron a escena en el teatro independiente, por un lado; los que ya estaban estrenados en otros circuitos, por el otro; y a su vez, cada una de esas categorías también tiene post-mortem, como fue el caso de González Castillo, que había hecho toda una trayectoria en otro lado y post-mortem se lo estrena al teatro independiente, o algunos se lo estrena por primera vez en el teatro independiente, post-mortem. Bueno. Eh, Básicamente eso, y busco de donde puedo, no tengo un lugar específico. Sí, por ejemplo, el INET tiene una lista a partir de 1936 de los estrenos, eso por supuesto también lo revisé, muchos de esos datos yo los tenía, otros los fui agregando, pero no hay un lugar para ir a buscarlo especialmente, por lo menos yo no lo encontré. Perfecto. No, no, pensaba también en Argentores, ¿no? En la difusa y compleja base de datos de Argentores, por eso lo preguntaba, porque quizás podía venir por esa línea. Bueno, Perfecto, no, gracias. todavía no fui a Argentores, lo tengo pendiente, y sí, muchas gracias, sí sirve. Ah. Em, para Cecilia y Tomás, yo sí tenía una pregunta, pero es casi esto es una curiosidad de tipo personal. Tiene que ver, porque también tuve la suerte de acompañar a Tomás con una ponencia anterior, y ya escuché este análisis tan interesante que él está haciendo en relación con las temporalidades, ¿no? Y ustedes hablaban en esta relación de temporalidades hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Me llamó mucho la atención esa dinámica de temporalidades, porque si hay algo muy discutido en ciertas formaciones de la nueva tragedia, si tal cosa fuese posible hablar, es que como tributaria de las lecturas postmodernas, las temporalidades están colapsadas, ¿no? Hay temporalidades colapsadas en esas dramaturgias que asumen la tragicidad en lo postmoderno o lo postdramático. Pero aquí ustedes plantean una nueva, otra tensión con lo temporal, que a mí me pareció muy interesante. Y si podrían ampliar un poquito a qué nos referimos con esto de hacia adelante, hacia atrás y a los costados. Que en el caso que lo plantean me queda muy claro, pero me interpela un poco la noción, ¿no? Ceci, ¿querés hablar vos o empiezo yo?
No quiero superponernos, ¿querés empezar vos? No, dale, dale. No, me parece que sobre todo la perspectiva que a nosotros nos interesa y que venía bien para analizar la película Edipo Rey, es cómo o sea, o sea, en esto de qué se le oculta y qué no se le oculta al espectador, porque está la idea, digamos, esto eh, de que la tragedia griega, como el auditorio ya conoce la trama, no se genera suspenso. Entonces, esta relación particular que hay con el suspenso en la antigüedad y que los estudios sobre cine en la actualidad nos traen nuevas maneras de trabajar esto, me parece que justamente esta película Incendios permite trabajar esta cuestión de o sea, de cómo generar suspenso a partir o cómo generar emotividad en el auditorio a partir de otro tipo de recursos que yo que soy una espectadora de cine, o sea, soy más espectadora de cine que estudiosa, digamos, porque la primera vez que escribo sobre cine es ahora con Tomás, me llevó, digamos, me parece que esta relación con la antigüedad aporta un montón en ese sentido de empezar a descubrir nuevas herramientas que tienen, que tienen en la producción. No sé si respondo a la pregunta, me parece que no. Sí, sí, sí. Aparte, una de las cosas que era muy interesante, claro, pues yo conozco la película, la vi, y también conozco la obra de teatro, y las Ah, salvedades que ustedes hicieron en los dos planos me pareció muy importante, ¿no? Claro que sí. Bien, yo quisiera decir brevemente también que el corazón de esto es una vieja investigación de Zielinski, un profesor de Bakhtin, para que se den una idea, en San Petersburgo, Ujú. sobre el año 1900, que se ocupaba de la simultaneidad en Homero, y fue de los primeros en ocuparse de la simultaneidad en cualquier autor. Fue súper influyente con los formalistas rusos, indirectamente también con el estructuralismo francés y demás, y con la narratología naciente, aunque es claramente muy pre-narratológica. Claro. Y si bien, por supuesto, esto va a decir las temporalidades colapsadas es clave, nosotros estamos poniendo el acento en algo que quizás no está tanto de moda, pero que igual a mí siempre me llama la atención, y es cómo funciona una trama. El cuentito que decían ayer de Cartoon, pero en un sentido de, bueno, cómo las dinámicas de curiosidad, suspenso y sorpresa, por más que puedan ser algo remanidas, o por más que ya las conozcamos en su explotación hasta el hartazgo, cómo siguen funcionando en un montón de aspectos y cómo se manifiestan en el teatro clásico, en representaciones más modernas, y cómo se pueden retomar incluso en obras hiper sofisticadas, donde la temporalidad, por supuesto, está en crisis, y sin embargo, ese cuentito sigue siendo efectivo, quizá para llegar a otros públicos, y sobre Ujú. todo, no siendo nocivo para la transmisión de esa otra cuestión de, bueno, cómo narrar el trauma, qué pasa con el tiempo, con la repetición, la diferencia y demás, con esa explosión de momentos. Una investigación un poco saeriana, pero que a la vez pone un poco el acento en la dinámica temporal, no como si fuera el punto de llegada, pero sí como un punto de partida interesante para enhebrar elementos. Fíjense, les comparto algo porque yo también en mi cátedra trabajo con esta película y trabajo con Antígona en la ah, versión del 2009, del 2019 de Sophie Draspé. ¿No? Y las modificaciones, esa tensión de Antígona entre la ley divina y la ley humana, en la película del 2019 tiene una revisita más de base romántica, ¿no? La ley del amor versus la ley humana. Y el manejo del tiempo es muy interesante a la noción de final, así como en ese momento de construcción de la sorpresa, cuando en La mujer que cantaba o en Incendies, ella ve los pies, ¿no? Al salir de la pileta, los pies de quien es su hijo, ¿no? Y ¿no? Con la mácula, con el signo del reconocimiento, de la anagnórisis en ese punto. Entonces me parecía que era muy interesante, pero aún cuando son películas que una es del 2011, creo, ¿no? 2019, sí. ambas canadienses, ¿no? O con contacto con lo canadiense, me parecía muy interesante a la hora de, de buscar ese punto. Y me llamó la atención el análisis porque me ayudó a pensarlo también en conexión. Así que gracias. Y una sola cosa, creo que tenemos tiempo, que también quería como subrayar, eh, eh, no sé si será como demasiado eh, forzado, Paula, pero hay algo de tu investigación sobre estos
Mauri, ¿Está Paula? Paula no está. Ah, listo, listo. Sí, me escribió un mensaje que tenía muchos problemas de internet, o sea que listo. Pero destacaba la idea de cómo Paula, al hacer este reconocimiento de prototipos, de errores, de configuraciones culturales, también puede ir demarcando los hábitos de un constructo de otredad, que es algo que a mí en lo particular me interesa, y este constructo de otredad ya, lógicamente, a través de el sainete y la idea del inmigrante. Y la última, entonces, para Mayra, porque también esto es una duda, ¿puede haber alguna vinculación de esta Belisa con la Belisa de Lorca? Sí, yo creo, bueno, Lorca era gran lector de toda la Ah, literatura española. Eh, de cualquier forma, algo que siempre, bueno, aclaramos, este teatro en particular, las comedias de capa y espada, tienen un gran anclaje con la cotidianeidad. Si bien no buscan la verosimilitud, sí hay muchas marcas para que el espectador genere una empatía, una identificación con lo que sucede en escena. Y una de las pautas de identificación es la onomástica. Belisa es el apodo de la Isabel, que si hay un nombre reiterado y de moda en todas las épocas de la literatura española es Isabel. Pero sí, claro, yo creo que Lorca mira el teatro del Siglo de Oro y de hecho es un gran pie para hacer teatro comparado, el teatro de Lorca con el teatro del Siglo de Oro en general, para otras puertas que se abren, ¿no? Porque a veces a quienes están haciendo investigaciones incipientes o que comienzan sus primeros pasos en la investigación literaria, el Siglo de Oro parece como pesado, denso y difícil de atravesar, pero esta cuestión de vincularlo con otras prácticas que son un poco más amenas, es como la de Lorca, es muy interesante. Entonces, establecer estas vinculaciones creo que es muy productivo y además fomenta otra apertura para los recorridos investigativos. no, y pensando también en estas construcciones del mundo femenino, ¿no? Tal cual. Yo por la caracterización de la Belisa que vos planteabas, algunos aires de familia, aquella Belisa también me resonaba, ¿no? Esa Belisa sensual, ¿no? Claro, Acá vos la planteabas con bizarría y la otra con una sensualidad y una irreverencia por momentos muy interesante también. sí. Por eso era casi una duda de intertextualidad, posible o no, qué sé yo, quedar ahí para otro. Bueno, no sé, insisto, si alguien quiere hacer algún comentario, aclaración, algo más, tenemos ahí 2 minutitos, siempre el 2 minutos nos termina por marcar. No, yo solo quería ahí estimular a Camila a que Ujú. continúe este trabajo porque cuando no hay registro es una muy buena base para comenzar a hacerlo. Un registro local y propio que después además va a ser conducente a esto que te decía Mauricio, a que luego, bueno, eso funcione como un diagnóstico para el estímulo y que desde la gestión cultural o desde otras áreas se comience a trabajar también. Pero creo que lejos de amedrentarte, tiene que ser muy estimulante este área nueva que estás inaugurando en tu comunidad. Aparte que me sumo a lo de Mayra, Camila, todos los que venimos de hacer historiografías de provincia, ¿no? O vinculados con nuestros territorios, hemos pasado por situaciones como las que estás viviendo, ¿eh? Con lo Claro, cual, animate y continúalo porque sin lugar a dudas es así, y en particular con esta idea del registro y, ¿no? De los repertorios y fundamentalmente de los espacios de formación. A mí me parece que esa pata es clave, no solo por tu salida laboral y por tu profesionalización, que estoy seguro que va a tener una vinculación, sino también por la matriz cultural que el teatro tiene en estas zonas que han sido periferizadas por los discursos dominantes, pero también por los historiográficos, los políticos, y ahí creo que tenés una tarea muy sí, válida y muy interesante, proteica para hacer. sí, Ahora sí. sí creo que, perdón, estamos con nada de tiempo que tenemos que cerrar para cumplir con el cronograma. De verdad, nuevamente, muchas gracias por las generosas ponencias, el debate y lo variopinto de las exposiciones. Desde el Congreso, en esta edición, les agradecemos mucho. Espero que en la próxima pueda ser presencial y, por supuesto, que vamos a esperar sus trabajos para las publicaciones de las actas. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas Chao, gracias. muchas Hasta la gracias. Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Ah, Hasta bueno, luego.